Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Alumno, el centro de nuestro quehacer, parte 1. Hermano, pues hablando del lasallismo, los valores, pero una parte importante que se recuerda, lo que decía San Juan Bautista de la Salle, era la importancia del alumno. Y últimamente hemos escuchado mucho el alumno al centro. Oye, yo te voy a decir lo siguiente, voy a dar ideas y que no son extrañas a ningún profesor lasallista, a ellos menos, pero también que lo que vamos a detallar aquí en poner a la persona en el centro de la formación que le tenemos que dar a los alumnos, quiero recordar, porque es muy necesario y más hoy en la situación que se relaciona a la sociedad. Fíjense, contra la cultura del descarte, poner hoy en el centro de todo proceso educativo a la persona, para hacer de esa persona que emerja su especialidad, de estar, diría yo, especificidad, de estar en relación con los demás. Hay valores, ustedes lo saben, y es el que tiene que más o menos, al organizar la educación de esta persona, el respeto, la valorización de la identidad, recuerden, de cada persona, sin discriminación de sexo, edad, raza, religión, ideología, condición social u otra. Fíjense bien cómo los estamos formando, no en un celo personal y egoísta del individuo, sino en relación con todo lo que vaya a funcionar en su vida. Fíjense bien, la formación integral tiene que ser una formación que valorice todas las dimensiones de la vida humana, defensa de los derechos universales, que ya son inalienables en toda persona. Estoy dando ideas como base para después ver en la educación lasallista el por qué el lasallismo pone y centra toda la educación en la persona. Y antes de dar esto y de decir las cosas claras de cómo debe ser la formación integral de estos alumnos y centro de toda la formación, algunos consejos para los educadores. Yo le puse aquí, crear las condiciones para que todos los miembros de la propia institución y de la organización tengan acceso y conozcan, lo primero que todo, la Carta de los Derechos Humanos, que son universales. Profesores, otro consejo, garantizar la igualdad de oportunidades de los miembros de esa institución o organización en la que tú trabajas, ya sea sin discriminación, vuelvo a insistir, sin discriminación de sexo, de edad, raza, religión, ideología y condición social, integral, parejo, porque existen distintas cosas en la formación que les hace falta. Cuidar a cada miembro, fíjense bien, profesores, cuidar a cada miembro de la propia institución o de esa organización que tú trabajas, con especial atención, fíjate bien, tú lo has de saber porque estás con ellos, a los más frágiles, ofreciendo una formación integral, ¿cómo? Que valorice todas las dimensiones de la persona, incluida, sobre todo, la espiritual, que es en la que más insiste en la formación lasallista. Ahora, dicho esto, como una forma general del por qué debe ser el centro, la persona en la educación que les demos, yo no voy a salirme del lasallismo. Fíjese en la declaración, educación centrada en los alumnos. Uno de los fundamentos
esenciales de la pedagogía lasallista, recuérdenlo bien y está en la declaración y lo pueden profundizar, es el conocimiento que el maestro debe tener de todos y de cada uno de sus alumnos. Porque fíjense bien, en la educación del individuo, porque tiene que ser el centro, yo diría aquí que la educación en la vida y para la vida es social, vaya que si pudiéramos hablar de toda esa formación social que deberíamos de dar, no acabamos. Integral, no dejar nada. Y sobre todo, diría yo, de integral, integradora. Y más que nada con el lasallismo cristiana y centrada en el alumno. Y entonces sí, todo esto que se pudiera decir muchas cosas de ello, profesores, sería muy eficaz y eficiente. Recuerden, como también está en estas ideas, que la escuela vaya bien. Ya hemos hablado tantos y tantos años, y preparaciones, conferencias, diplomados, todo para que la escuela vaya bien. Y recuerden ustedes que no es un simple anhelo, un simple anhelo, y menos, diría yo, una inspiración simple y vacía, profesores. Es el resultado de un trabajo, fíjense bien, concentrado en todas las relaciones educativas que tú tengas que realizar en tu función de profesor. Ahora, esta educación centrada en el alumno, vuelvo a insistir, ya estoy en lo que el lasallismo ha querido toda la vida en la formación de este individuo, que desde que entre en el kinder hasta primaria, secundaria, bachillerato, universal, se le vaya dando las etapas distintas para la formación al salir. No que tengamos que estarle dando tantas cosas desde el principio, poco a poco en la relación y en la formación que vaya pasando en las distintas sesiones de la escuela. Cada maestro también tiene que ocuparse de poner ese granito en aquel individuo. Y la educación centrada en el alumno también lo voy a tomar de la declaración, porque el lasallismo insiste que esa es la principal y una de las principales formas de cómo debe salir el alumno lasallista. Dice que uno de los fundamentos esenciales de la pedagogía lasallista, vuelvo a repetir, es el conocimiento, fíjense, el conocimiento que el maestro debe de tener de todos y de cada uno de sus alumnos, conocerlos. Y yo me hago esta pregunta: ¿por qué es tan importante ese conocimiento, maestros? Porque es condición para el educado, trato pedagógico de cada alumno, es decir, la puesta en práctica del binomio conocer-proceder. Conocer distintamente, fíjense bien, a cada uno, sus peculiaridades, su ritmo, diría yo, de aprendizaje, su personalidad, etcétera, sobre todo de aquel individuo que estás tratando. Y todos son distintos. Es condición para proceder con atención diferenciada a todo esto. Atención adaptada, diría yo, y personalizada. Así se llegan a entender ciertos principios educativos esenciales que son requeridos por el progreso pedagógico, es decir, el progreso pedagógico de la exigencia, la flexibilidad, profesor, seguimiento lógico y complejidad. Eso es la educación centrada en el alumno, con ideas generales de la declaración y del lasallismo en el mundo. Esta es más o menos las condiciones. Ahora, el proyecto lasallista nació en las fronteras de la deshumanización, acuérdense del principio, nuestro fundador.
nuestra apuesta formativa ha favorecido el cuidado y perseveración de lo que es humano, porque hay veces que lo humano no se nos debe olvidar, y Juan Bautista de la Salle dijo: humana y cristiana, el hombre, pero el hombre Cristo. Entonces, nuestra escuela no puede renunciar jamás a su papel crucial en la formación de ¿quién? De ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, cumplir sus deberes, defender lo público, fortalecer el tejido social, que hay que hablar mucho de eso, participar en los procesos democráticos y sobre todo interesarse en la política y en lo no político. Ahora, hoy más que nunca es importante formar el criterio de las personas. Profesores, tenemos que ayudarles a desarrollar su capacidad de análisis y de pensamiento crítico. Y yo diría también, y promover la dimensión espiritual y la interioridad de los jóvenes. Ese es más o menos el proyecto lasallista que nació en las fronteras de la deshumanización para formarlo, y la necesidad que tenemos para que ese individuo sea el centro de nuestra formación. Ahora,